Bueno, vamos, da un aplauso si te alegra haber venido a la iglesia hoy, vamos. Bienvenidos. Bienvenidos desde donde sea que te unes a nosotros hoy, si estás viendo por televisión, en línea, si te unes a nosotros en persona, o si te unes en los cientos de cárceles que están sintonizados en este momento en todo el país. Realmente es un honor adorar junto a ustedes hoy. Quizás te has dado cuenta que hay algo de cambio en el escenario. Es porque hoy estamos dedicando todo el mensaje a responder a sus preguntas sobre relaciones, matrimonios, citas, sexualidad. Mientras continuamos nuestra serie, no es tan complicado. Aunque yo diría, dado los cientos y cientos de preguntas que hemos recibido durante las últimas semanas, eso no quiere decir que las relaciones no son complicadas, simplemente no tienen que serlo. De hecho, mientras estábamos resolviendo algunas de sus preguntas esta semana, en equipo comenzamos a darnos cuenta de que la mejor forma para responder a estas preguntas sería en equipo. Así que esto es lo que hay aquí. ¿Me permitirías presentarle a los miembros de nuestro equipo que he invitado a unirse a mí en este panel? Ella es la directora ejecutiva de la iglesia Rock City, también es mi esposa desde hace 17 años. Vamos. Ella es la madre de mis dos increíbles niñas. Su huella está en todas partes en esta iglesia. El corazón creativo y el corazón generoso de nuestra iglesia es su corazón. ¿Me acompañas para darle la bienvenida a mi esposa Katie Fisher? Vamos. Y él ha servido en el equipo líder de la iglesia de Rock City desde el 2012. También se desempeña como superintendente de las escuelas cristianas de Tree of Life. Ha estado casado con su esposa Jane durante 31 años. Tienen 6 hijos juntos. 6 hijos juntos. Se ha convertido en un mentor y amigo increíble para mí. Es uno de los hombres más eruditos que conozco. Es literalmente un comentario bíblico andante. ¿Podrías juntar tus manos y darle la bienvenida al Dr. Todd Mara? Y por último, para completar este panel, la única razón por la que no lo has visto competir en La Voz es que quiere darle oportunidades a los demás. Vamos. Uno de los más creativos, inteligentes, humildes y líder ungido de adoración que conozco. Él se graduó de la escuela de The Tree of Life como becario de mérito nacional. Será la persona más inteligente en este escenario. Está recién casado, está lleno de conocimiento, increíblemente talentoso. ¿Te unirías a mí para darle la bienvenida a Patrick Crawford? Muy bien, chicos, aquí es donde quiero empezar. Déjenme marcar el tono un poco hoy. Tú eres una pequeña niña, tú eres un pequeño niño, están en su habitación ocupados con sus asuntos, escuchan un ruido y se dan vuelta, y Jesús está parado allí contigo. Y ya sabes, no ha dicho una palabra, pero ya sabes solo por la mirada en su rostro y la mirada en sus ojos que es amable, es amoroso. No está ahí para hacerte daño, no hay que temer. La gracia es plena y se siente su amor, pero Él no habla. Y camina hacia la esquina de tu habitación, ve un bloque de notas allí, lo alza y te mira y con un bolígrafo empieza a escribir en esa hoja de papel y como que mira hacia arriba de vez en cuando y te sonríe. Sabes que está escribiendo algo para ti. Y arranca la primera página y la dobla una vez y se acerca y lo deja en tu almohada. Y luego va a la segunda página y luego a la tercera y la cuarta. Y lo hace una y otra vez hasta que finalmente puso suficientes páginas en la almohada y ¡puf! Se desvanece, se fue. ¿Qué es lo primero que haces? Vas a correr y empezar a abrir esas páginas. ¿Qué es lo que Jesús me dijo, verdad? Me ha dado su palabra, me ha escrito una carta. ¿Quieres saber lo que Jesús tenía que decir? A veces me pregunto si no nos damos cuenta de que nos ha dado la palabra de Dios, ¿verdad? Esta es una carta personal y poderosa y práctica que Dios nos ha dado. Pero imagina, mientras lees sus cartas, hay unas pocas palabras, he leído esto varias veces, hay algunas cosas que desearía que no hubiera dicho. O tal vez incluso podrías pensar para ti mismo, ojalá hubiera dicho esto, pero no lo hizo. Así que voy a tomar el mismo bolígrafo que él usó y voy a incluir lo que deseo que él hubiera incluido. Y voy a quitar
lo que deseo que Él no hubiera incluido. Todos sabemos que eso sería una forma absolutamente ridícula de acercarse a su carta de amor a ti. Pero hacemos eso a veces, ¿no es así? Y me recuerda este pasaje en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. No quiero hacer eso hoy. Creo que la única respuesta cristiana adecuada a cualquier pregunta es lo que dice la palabra de Dios. Nuestras opiniones no importan, la palabra de Dios importa. Así que no vamos a poder responder a todas las preguntas, habían demasiadas. Incluso a las preguntas que vamos a intentar responder, no podemos responder todas las preguntas de forma plena y completa. Pero lo que podemos hacer es responder a cada pregunta bíblicamente y con la ayuda de Dios podremos direccionar correctamente a todos los que están aquí. Así que con esto en mente vamos a sumergirnos y no hay preguntas fáciles de precalentamiento. Solo les voy a decir eso. Les voy a dar 2 preguntas para que esto comience. Número 1. ¿Está bien que un cristiano se case con alguien que no es cristiano? Y luego la segunda pregunta es, ¿mi matrimonio alguna vez llegará a prosperar si soy un creyente pero estoy casado con un incrédulo? Como dijo el pastor, comenzaremos juntos en la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. No formen yunta con los incrédulos. Porque ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? No se formen en yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia con la maldad? Déjenme hacerles una pregunta en respuesta a esa pregunta. ¿Quieres compartir toda tu vida con una persona con la que estás casada o simplemente quieres compartir parte de tu vida? Porque toda tu vida, cuando has entregado tu vida a Cristo, toda tu vida se centra en Jesús. Y si no te casas con un creyente, alguien que comparte la misma fe contigo, tú no puedes compartir toda la vida con él, solamente una fracción de tu vida. Y Dios nos ha diseñado para que nos casemos con alguien con la misma fe que nosotros, con el mismo andar en Cristo que nosotros, para que podamos compartir toda nuestra vida juntos. Y si no estás casado pero quieres casarte, la primera pregunta que debes hacerte, como dijo Chad, mi esposa y yo tenemos 6 hijos. Les dijimos esto, incluso a los 2 que siguen solteros hoy. Primera pregunta, ¿ama él o ella a Jesús? Si ellos no aman a Jesús primero y tú en segundo lugar, ni siquiera procedas más allá de averiguar la primera pregunta. ¿Están apasionadamente enamorados de Jesús? Pero Todd, déjame continuar con eso y cualquiera puede aportar también. Y si ya estás casado, ¿verdad? ¿Cómo puede prosperar mi matrimonio? Tú eres salvo, pero tu cónyuge no. ¿Qué hago entonces? Primero diría con la pregunta, ¿prosperará mi matrimonio? Y la pregunta, si estoy casado con un incrédulo. Dios diseñó el matrimonio con un propósito y cada vez que estamos fuera de este diseño, no vamos a poder cumplir ese propósito de la mejor manera. Es la dura verdad. Pero otra verdad es que la vida no se trata del matrimonio, la vida se trata de Cristo. Se trata de glorificarlo y honrarlo y dar tu vida a Él, amándolo y caminando con Él. Y si tu matrimonio está prosperando o estás decepcionado de Él, ya sea que estés soltero o deseas casarte, donde sea que estés puedes glorificar al Señor con tu vida, puedes estar completamente satisfecho, íntegro y completo en Cristo, no importa dónde te encuentres. Y si ya estás casado, escucha este increíble pasaje de 1 de Pedro capítulo 3. Los primeros versículos son palabras poderosas. Chad nos ha estado enseñando las mismas verdades en las últimas semanas. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, es decir, estoy casado con un incrédulo, ¿qué debo hacer? Si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes, esposas, que por sus palabras, y eso puede ser intercambiado esposos, cónyuge. Al observar su conducta íntegra y respetuosa, entonces la pregunta era, ¿qué pasa si estoy casado y la persona no es creyente? ¿Qué hago entonces? Y el principio que hablamos fue esta idea de empujones espirituales. ¿Sabes? Si mi esposa me dice cuando me equivoco, que es a menudo, ella me apunta con el dedo y me ataca, mi respuesta es defensiva y no quiero escuchar, solo quiero defenderme. Pero la Escritura dice no hagas eso. Cuando el cónyuge, si es un cónyuge incrédulo, no está caminando en la fe que ellos no profesan, entonces solo vas a vivir la fe delante de ellos, les mostrarás a Cristo.
Vas a vivir a Jesús con ellos gentil y amablemente, y cuando vean a Jesús obrando en ti, misericordiosamente amándolos, al amar a Jesús, ahí es cuando el Espíritu se moverá en ellos. Sí, me encanta la versión mensaje de ese versículo que acabas de leer. Y dice, hay maridos que son indiferentes a cualquier palabra acerca de Dios, pero serán cautivados por tu vida de santa belleza. Creo que una de las oraciones más poderosas que podemos hacer como esposas y esposos también, pero especialmente como esposas, es: Dios, ¿cómo ves a mi marido? ¿Cómo lo ves? Porque lo que tengo enfrente a veces puede ser desalentador, incluso cuando estás casada con Chad Fisher. A veces especialmente cuando estás casada con Chad Fisher. Ajá, yo sé que tú Veo sabes. que alguien me conoce. Esa fue tu mamá. Pero a veces puede ser desalentador, ¿verdad? No vemos lo que queremos ver en nuestro cónyuge, o no los vemos buscando a Dios como queremos que lo hagan. Y cuando hacemos la pregunta, Dios, ¿cómo lo ves a Él? Cuando entendemos eso en nuestro corazón, entendemos eso en nuestro espíritu, podemos empezar a orar por eso, podemos empezar a hablarles de eso. Y puedo empezar a decirle: Chad, has sido llamado. No fuiste puesto en esta tierra para nada. El mismo Dios que me formó en el vientre de mi madre lo formó a él en el vientre de su madre con un plan y un propósito, y así, ya sea que conozca al Señor o no, el deseo de Dios para él es que él conozca al Señor. Y lo ha creado con un plan y un propósito, y debes entender eso en tu corazón y aferrarte a eso. Dios es tan fiel y su palabra tan fiel que en Proverbios 18:4 dice: las palabras del hombre son aguas profundas, arroyos de agua viva, fuente de sabiduría. Entonces, cuando no lo veas, háblalo. Cuando no lo veas, háblalo, dilo para que exista. Y Dios es fiel. Él quiere que tu esposo conozca al Señor, incluso más que tú. Y el propósito que tu esposo conozca al Señor no es para tu matrimonio, es por la eternidad de tu esposo. Por muy difícil que sea escuchar esto, mejorará tu matrimonio, pero ese no es el propósito de la salvación. Sí, y creo que solo hablando proféticamente sobre esa persona, estás hablando de su potencial, no del problema que ves en tu matrimonio. Y hay una diferencia. Solemos hablar del problema, pero ¿qué tal si habláramos del potencial y le damos a esa persona una oportunidad para elevar su potencial del que estamos hablando en ellos? Aquí hay una pregunta. ¿Qué hago si el chico que me gusta sigue a Jesús pero no está en condiciones de guiarme espiritualmente? Espera. Vamos, dilo de nuevo. ¿No te escucharon? ¿Querías más que eso? Espera, esperas. Porque creo que la pregunta es, si esta es tu pregunta, ¿quieres pasar el resto de tu vida con un niño espiritual o con un hombre de Dios? Si él no está dispuesto a convertirse en el hombre que Dios lo creó para que sea, lo que realmente está diciendo es: no amo a Jesús lo suficiente como para ser considerado por ti como un material para toda la vida. Ahora, tú no puedes tomar esa decisión por él tiene que tomar esa decisión por sí mismo, pero tú puedes esperar y puedes crear espacio y puedes dar a él o a ella tiempo para dar el paso realmente en el potencial que Dios los está llamando a entrar. Muchas preguntas sobre el divorcio. Muy bien, les voy a leer solo algunas, y nuevamente estas son preguntas reales de personas reales. ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio? ¿Está bien divorciarse? ¿Existe redención después del divorcio? Si me han engañado, ¿está bien divorciarse? ¿Y cómo saber cuándo es tiempo de divorciarse? Hay un pasaje increíble en Mateo capítulo 19. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús sobre el divorcio, la respuesta de Jesús fue sobre el matrimonio. Mira esto en ese pasaje, es muy poderoso. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, hombre y mujer? Dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Jesús les respondió: Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, pero no fue así desde el principio. Déjame decirlo de nuevo, que él responde una pregunta sobre el divorcio hablando sobre el matrimonio. La respuesta de Jesús es afirmar el matrimonio. Ese es el diseño de Dios para nosotros. E incluso cuando le preguntó
por qué le permitió Moisés el divorcio, Jesús dijo que era por la dureza de corazón. Es porque a veces estamos tan heridos y no somos capaces de tener el corazón al nivel de responder con perdón o gracia. Pero ese no es el diseño de Dios. Él quiere que respondamos con gracia y misericordia, al igual que Él hace con nosotros. Entonces, cuando le preguntaron sobre el divorcio, Jesús afirma el matrimonio. Sería mejor si camináramos juntos con los problemas, pero permanecer casados. Él reafirma el matrimonio. Sí, reafirma el matrimonio, pero seamos aún más específicos al responder la pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio? ¿Está bien divorciarse? La Biblia lo permite por 2 razones. Y quiero comenzar diciendo que vamos a compartir las 2 razones de la Biblia, pero también vamos a pintar una imagen más grande, una imagen mucho más grande de lo que el matrimonio realmente pretende señalar. Así que adelante y responde esa pregunta. ¿Cuáles son las 2 razones que la Biblia da para permitir el divorcio? El mismo pasaje de Mateo, capítulo 19:9, dice esto: Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Entonces, él dice, si estás en una relación adúltera, eres libre de divorciarte. Y en segundo lugar, en el capítulo 7 de 1 Corintios, versículo 12 al 16, dice esto: Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente, y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Sin embargo, si el cónyuge no creyente quiere separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? A eso lo llamamos abandono. Entonces, 2 formas en que Dios permitió que entráramos en divorcio, adulterio y abandono. Pero luego nos da un panorama increíblemente grande de lo que realmente desea para nosotros. En el libro de Oseas, no sé si has oído hablar de él o has leído el libro de Oseas. Es un libro del Antiguo Testamento y uno de los profetas menores, y el nombre del profeta es Oseas. Y Dios lo llamó para casarse con una prostituta. Sentémonos ahí por un segundo y pensemos en esa declaración juntos. Si eres el profeta y eres llamado por Dios para casarte con una prostituta, seguro estás mirando al Señor como: Señor, bueno, ella debe estar cambiando sus costumbres. Y él se casa con ella como le pide el Señor. Y por un tiempo ella cambia su forma de ser. Y tienen un hijo juntos. Y luego está de viaje como profeta, y mientras está de viaje, su esposa tiene otros 2 hijos. Entonces se dio cuenta de que ella volvió a sus costumbres infieles. Y en ese momento él en su dolor mira al Señor y le dice: Señor, mi esposa me está siendo infiel con regularidad. ¿Puedo divorciarme de ella? Dios esencialmente le dice: bienvenido al club, Oseas. Mi gente también me es infiel todos los días. Entonces, ¿quién es la esposa aquí? Por cierto, su nombre es Gomer. ¿Quién es la Gomer aquí? Seríamos nosotros. Y Dios lo llama a seguir siendo fiel a su esposa, incluso en su infidelidad. Y mientras ella se vende a sí misma, de nuevo a su esclavitud sexual, vuelve a la prostitución Gomer y va él y la compra de nuevo como su esposa. Al igual que Jesús vino y nos rescató de nuestro pecado. Alaben a Dios. Amén, amén. Me encanta esa historia, y esa historia, ante todo, debería llevarnos a adorar al Dios que nos compró de nuevo. Adorar al Dios que tantas veces, aunque somos infieles en nuestro caminar con Él, sigue siendo fiel al pacto que tiene con su pueblo, de modo que la adoración es ante todo nuestra respuesta. En segundo lugar, hay aplicaciones prácticas para cuando hablamos del divorcio. Y por tan doloroso como el adulterio es, específicamente en un matrimonio tan hiriente y dañino como puede llegar a ser, puede ser también un poderoso testimonio de restauración y redención, perdón y arrepentimiento por la gracia de Dios que vemos en la relación de Cristo con nosotros. Entonces yo diría, incluso en esta situación, el divorcio, aunque pueda ser permitido. ¿Existe redención después del divorcio? Un montón de preguntas. Sí, hay redención de todo, para todos, porque eso es lo que Dios hace. Así es Él es redentor. Sí, servimos a un Dios redentor,
Cambiemos a un nuevo tema y lo haré leyendo dos pasajes de la Escritura que creo que ambos configurarán esto bastante bien. Primera de Corintios capítulo 6 versículos del 18 al 20 dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien está en ustedes? Y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y luego Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 dice esto: la voluntad de Dios. Voy a animarte a que siempre veas esta frase, subráyala, enciérrala en un círculo, ponle un asterisco a su lado, resalta este versículo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios que sean santificados, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, para controlar su propio cuerpo de una manera santa y honorable. Ahora, es imposible leer estos dos pasajes y muchos más como este y no concluir que de acuerdo con la palabra de Dios hay una forma de honrar a Dios sexualmente, ¿verdad? Y luego hay una manera de acuerdo con la palabra de Dios que pasamos de la moralidad a la inmoralidad. La pregunta es, ¿qué es moral y qué es inmoral? Porque parece que vivimos en una cultura que no ve nada como inmoral. Parece que vivimos en una cultura donde los estándares están siempre cambiando. Así que hay aquí algunas preguntas que recibimos sobre este tema. ¿El sexo antes del matrimonio está bien si sabes que te vas a casar con esa persona de todos modos? ¿Cómo decides dónde trazar la línea sexualmente? Si Dios perdona el pecado, ¿necesito pedir perdón a diario por una relación del mismo sexo para ir al cielo? Si la homosexualidad es un pecado, ¿la gente gay tiene que ser célibe? Si ya has tenido relaciones sexuales, ¿es tonto esperar hasta el matrimonio? Preguntas reales de personas reales. Creo que antes de responder a esto necesita un poco de reencuadre en nuestras propias mentes, porque creo que el objetivo no es solo decir que no a las cosas que acabas de enumerar, como el sexo antes del matrimonio. El objetivo es decir sí al plan y el propósito de Dios para el matrimonio y para el sexo. Y crecí en los 80 y era la generación de decir no. Di no a las drogas, di no al alcohol, di no. Y entonces, como seres humanos, queremos esta lista de cosas a las que deberíamos decir que no. Y Dios dice, sí, esas cosas son importantes, pero primero realmente necesito que digas que sí a mi palabra y a mi plan para estas cosas que he creado. Sí, me encanta. Reencuadrar las preguntas es muy importante. Y la forma que encontré útil para replantear la pregunta, agregando a eso, es ir más allá de ¿puedo hacer esto? ¿Dónde está la línea que puedo llegar antes de cruzar y no llegar al cielo? Y replanteármelo entendiendo que todas las cosas fueron creadas. Yo fui creado, tú fuiste creado, todos fuimos salvos para la gloria de Dios. Entonces, para replantear la pregunta de ¿qué aumentará más la gloria que Dios obtendrá de mi vida y esta decisión? ¿Cómo puedo honrar a Dios más completamente? Y si hago la pregunta de esa manera, puedo continuar con eso y abandonar todo lo demás. Una de las preguntas que habían en ese grupo de preguntas es, si ya estoy en una situación en la que estoy viviendo en pecado todos los días, ¿debo pedirle perdón a Dios a diario? ¿Eso es lo que tengo que hacer? ¿O pedirle continuamente que me perdone? Las Escrituras nos dicen algo en realidad muy diferente. Cuando vienes a Cristo ya has sido perdonado. Todos tus pecados han sido lavados, la sangre de Cristo te ha limpiado. Y no te liberó para que pudieras volver a la esclavitud del pecado. Te hizo libre. Entonces el capítulo 6 de Romanos dice, ¿deberíamos pecar más? Si obtengo más gracia cada vez que peco, ¿debería pecar más? Y Pablo dice, absolutamente no. Es lo contrario de eso. Has sido liberado para ser libre. Así que camina en libertad. Entonces, en lugar de pedir perdón constantemente que ya has recibido de Cristo, lo que Dios quiere que hagamos es confesar nuestros pecados y arrepentirnos de los pecados y alejarnos para que Él pueda librarnos de nuestros pecados. Ahí es donde nos está llamando. Es la historia de la mujer sorprendida en el adulterio, esencialmente. Así es. Si conoces esa historia, hay una mujer atrapada en el acto de adulterio. Ella fue llevada a Jesús, lo están probando de nuevo. Y le dijeron, Moisés dice que debe de ser apedreada. ¿Tú qué dices? Y él dice, el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y terminan quedándose solo él y ella en esta conversación. Y él la mira y le dice, ¿nadie te ha condenado? Y ella le dice, nadie. Y él le dice, yo tampoco. Él le extiende gracia a ella. Tampoco yo.
Vete y no peques más. Y la llamó a verdad, a arrepentimiento, a libertad. Muy bueno, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Patrick, te voy a pedir que expliques un poco esto. Dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Y yo me considero un malvado. He hecho mucho mal. ¿No saben que los malvados... Tú también, Katie, tú también. No heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice esto, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, aquí está esta palabra nuevamente, santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Patrick, ¿explicarías un poco de eso? Sí, creo que es importante tener en cuenta cuando miramos estos versículos que son muy prohibitivos. No hagas esto, esto es pecado, no puedes hacer eso. Es para recordarnos que nunca separemos los mandamientos de Dios de la naturaleza de Dios. Dios es perfectamente bueno, perfectamente justo, santo y amoroso. Y sabe que el pecado siempre conduce a la muerte y al dolor, destrucción, y Dios dice amorosamente, no andes por ese camino que lleva a la muerte. Y lo ha ordenado de tal manera que de nuevo, si vivimos para maximizar la cantidad de gloria que recibe de nuestras vidas, al mismo tiempo tenemos la máxima satisfacción y alegría. Así que tiene sus raíces en la buena naturaleza de Dios. Con eso en mente, otra pregunta importante que debemos hacer es si es posible ser un seguidor de Jesús y aún así abrazar y amar y seguir persiguiendo mi pecado. Entonces, como siempre, vamos a buscar en la palabra de Dios. Y en Mateo 7, versículo 21, Jesús está diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Primera de Juan 2.3 dice esto, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios, si obedecemos sus mandamientos? Primera de Juan 3.6 dice, todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Primera de Juan 3.9, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Veo un patrón aquí. La Escritura es muy clara en cuanto a que si somos salvos por gracia, seremos cambiados por esa misma gracia y seguiremos cambiando por esa misma gracia, porque Jesús murió no solo para liberarnos de la pena del pecado, sino del poder del pecado sobre nuestras vidas y eventualmente, ojalá un día pronto, de la presencia del pecado por completo. Y si eso parece desalentador y estás diciendo a ti mismo, qué mal, acabo de pecar aquí, en el pasillo. Ya sabes, alguien no me sonrió, me enojé, sea lo que sea, quizá no soy un cristiano. Te animaría con esto, nadie es perfecto. Todos seguiremos pecando hasta cierto punto, hasta que nos encontremos con Dios y su gloria. No se trata de perfección, se trata de dirección. Vamos, ¿en qué dirección me estoy volviendo? ¿Y hacia dónde estoy caminando? Y caminar hacia la santidad y justicia. No importa qué largo sea el camino, no importa lo lento que sea el crecimiento. Y el último punto de aliento es que no hacemos esto en nuestra propia fuerza, sino que el poder de Dios, el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Dios está obrando dentro de nosotros para querer y hacer por su buena voluntad. Eso es bueno, Patrick. Y creo que puedes responder muchas de tus propias preguntas poniendo esa pregunta, en práctica. Entonces, por ejemplo, alguien pregunta, ¿es pecado vivir juntos antes del matrimonio? Esa pregunta se hace mucho. Yo replantearía eso. ¿Estoy huyendo de la inmoralidad sexual o estoy eligiendo abrirme a la posibilidad de que podría caer en la inmoralidad sexual? ¿Estoy haciendo esto más fácil para mí o más difícil para mí? ¿Me estoy moviendo hacia Jesús o me estoy alejando de Él? ¿Puedes conducir un automóvil antes de tener tu licencia para conducir? Quizás. Pero probablemente no deberías, ¿correcto? Entonces, ¿pueden viajar juntas dos personas que no están casadas? Alguien preguntó eso, ¿deberíamos tener dos habitaciones? De nuevo, ¿en qué dirección te diriges, correcto? ¿Me estoy moviendo hacia Jesús o estoy huyendo de la inmoralidad sexual? O tal vez abriéndome a la posibilidad de caer en eso de nuevo. Porque te animo, basado en lo que dijo Patrick, afirmaré, no puedes en el mismo paso correr hacia Jesús y hacia el pecado. No puedes en el mismo andar perseguir a Jesús y tus propias pasiones y deseos. Tienes que elegir. La vida se trata de elegir. Katie, déjame hacerte esta pregunta. Es una pregunta bastante difícil, pero alguien preguntó esto. ¿Cómo debo manejar la adicción a la pornografía de mi esposo? No puedes controlarlo.
No puedes cambiarlo. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Y la buena noticia es que el Espíritu Santo es realmente bueno haciendo el trabajo que el Espíritu Santo hace. Entonces, cuando me encuentro en un lugar donde hay algo que está pasando, siento que algo está pasando con mi marido, mis niños o alguien que amo, si puedo ponerme del lado del Espíritu Santo, entonces puedo ponerme en el lugar donde está la verdadera batalla. Y esa verdadera batalla es en lo espiritual. Porque la batalla espiritual por mi marido, por nuestro matrimonio, por mis hijos, está arraigado en el hecho de que Dios tiene un propósito y un plan asombroso para mi matrimonio y para mi marido. El diablo lo odia. El diablo odia el potencial que hay dentro de él, odia el potencial que hay dentro de nuestro matrimonio. Entonces, entrar en ese lugar es el lugar más saludable para estar como esposas, con un marido adicto a la pornografía o cualquier especie de adicción, porque ahí es donde está la verdadera batalla. Y agregaría a eso, lo que permanece en la oscuridad crece en la oscuridad. Entonces, si eres el único que sabe que está luchando con la pornografía, te animo, tú puedes y superarás esa adicción como cualquier otra adicción por el poder del Espíritu Santo obrando dentro de ti, pero también cuando te comprometas a tus hermanos y hermanas en Cristo no significa que tengas que involucrar a todos, pero necesitas encontrar a una persona adecuada que se acerque a ti y pueda ser responsable de tu vida. Pero lo que permanece en la oscuridad crecerá en la oscuridad, lo que está expuesto a la luz. Escucha, cuando iluminamos los espacios oscuros de nuestra vida, ahí es cuando se puede encontrar la verdadera curación y la libertad. Y creo que eso es muy importante de escuchar para mucha gente, hombres y mujeres, porque las mujeres luchan con la pornografía también. Amén. Todo el mundo es capaz de tener y tratar con esta adicción, especialmente en el mundo de hoy. Aquí hay otra pregunta, Katie. Voy a lanzar esto para tu lado. ¿Debería el hombre perseguir a la mujer? ¿O está bien que la mujer persiga al hombre? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que es muy difícil que una relación cambie una vez que ya ha comenzado. Así que si tú has perseguido como mujer al hombre y luego en 3 o 4 años estás realmente frustrada de que tu hombre no te está persiguiendo, es porque comenzó con el pie izquierdo. Creo que lo mejor que podemos hacer es comenzar con el pie derecho. Podemos comenzar con una perspectiva bíblica de las relaciones. Y no conozco un solo ejemplo en la Biblia donde la mujer persigue a un hombre. Tal vez Boaz y Ruth, un poco, pero también dice que Ruth se posicionó para ser favorable y encontrada, trabajando en el campo de Boaz. Entonces, señoritas, pueden posicionarse para ser encontradas favorablemente. Eso es bueno. No te quedes escondida. Colócate para ser encontrada. Coloca tu corazón de manera que te encuentren, pero no persigas. Esto es algo que realmente me apasiona. Y los hombres no creen que posicionarse sea lo mismo que perseguir. Solo porque te sentaste a su lado en la iglesia, no significa que la estés persiguiendo. Porque yo me sentaba al lado de mi mamá todos los días en la iglesia cuando era niño, y no la perseguía. ¡Qué raro! Sí. Me senté junto a Katie en coro Pero durante sí, 4 por años, 4 años lo hiciste. pero no Me salimos invitó hasta a que salir, me finalmente la invitó a invité a salir, el Y último sí, año. yo le dije Me tomó que sí. 3 años y medio. Ni siquiera lo había notado hasta que me invitó a salir. Vamos, Katie. Él era lindo, pero de nuevo no sabía si estaba interesado en mí. Y por eso creo que no podemos confundir estos roles. Y hay mucho que decir al respecto, pero deja que él te persiga. Estarás agradecida de que lo haya hecho porque seguirá persiguiéndote todo tu matrimonio. Pero si lo persigues tú primero, realmente comienzas con el pie equivocado. Eso es bueno. Entonces, ¿cómo es una relación sana? Si es un matrimonio centrado en Cristo, ¿verdad? Primero nuestros ojos están enfocados en el Señor y luego, en segundo lugar, la prioridad es la otra persona. La Biblia dice que amar a la otra persona es más importante que amarte a ti mismo. Cristo, primero, la otra persona es la siguiente prioridad en tu vida. Eso es bueno. ¿Qué hago si los padres de mi novia no están de acuerdo con que ella salga con un hombre moreno? Patrick, voy a dejar que respondas a esto. No hay ninguna razón en particular. Y están usando la Biblia como razón para no aprobar nuestra relación. Voy a intervenir antes de que contestes esto, Patrick. Hay un defecto en esta pregunta. Y la falla es si tu hijo está sentado preguntándose
¿Qué piensas de ellos al salir con alguien que se ve diferente a ellos? Hay un problema en tu familia. No dejes que tu hija sea la mujer que escribe esta pregunta. Mi mamá y mi papá no quieren que salga con un moreno. ¿Qué debería hacer? No dejes que eso esté en tu casa porque eso es un problema y ese problema es pecado y ese pecado se llama racismo. Entonces no dejemos que como padres nuestros hijos se preocupen de eso. Tratemos con eso, si lo tenemos, tratemos eso en nuestro corazón, antes de que lleguen a la mayoría de edad para tener que responder y hacer esta pregunta. Adelante. Muy bueno. Mi turno. Como un producto de un matrimonio interracial creciendo a principios de los 90 con un padre moreno y una madre blanca, el cual incluso era más raro antes que ahora, y estando en un matrimonio interracial ahora, tengo algunos pensamientos, es un tema complicado, cultural, emocional, históricamente, pero hay 3 pensamientos principales que quiero comunicar ahora. Y la primera es, si estás usando la Biblia como su defensa, entonces conozca su Biblia. Sepa que Dios nunca en ninguna parte prohíbe el matrimonio interracial. Las prohibiciones contra los israelitas en contraer matrimonio con las naciones cercanas, por ejemplo, se trataba más de preservar la pureza de su adoración que su etnia. Cuando los israelitas comenzaron a casarse con las naciones cercanas, ellos adoraban a dioses paganos, y entonces los israelitas comenzaron a adorar los mismos dioses. Así que Dios está mucho más preocupado por nuestra adoración que nuestra etnia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Manténgase firme sabiendo que no está fuera de la voluntad de Dios. Segundo es conocer tu identidad. Tu identidad no es ser negro, blanco o estudiante o algo más. Tu identidad está en Cristo y eso no se borra. La importancia de la cultura e historia y familia y etnia se trata de prioridad y orden y tiempo. Un ejemplo de las Escrituras es el apóstol Pablo, quien fue muy judío, le encantaba ser judío, amaba a su pueblo judío, hasta el punto de que en Romanos 9:3 dice: «Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos y hermanas». Así de apasionado se sentía por su gente. Pero este es el mismo Pablo que en Filipenses 3, después de decir «Yo soy hebreo de la tribu hebrea de Benjamín, circuncidado en el 8º día fariseo», está numerando todos los logros y cosas en las que él puede estar orgulloso en su herencia y dice «Lo considero todo por pérdida por causa de Cristo y por conocer a Cristo». Pablo sabía dónde estaba realmente su identidad y si la comparaba con conocer a Cristo, todo lo demás de lo que se enorgullecía no tenía importancia. Un ejemplo de mi propia vida, cuando tenía entre 20 años, tenía una regla autoimpuesta. Y esa regla era que no saliera ni me casara con una mujer blanca. Ahora, la razón por la que hice esta regla fue porque tenía un problema de identidad. Y gran parte de este problema estaba en mi etnia, y temía que si me casaba con una mujer blanca, entonces mi familia sería blanca, mis hijos serían blancos, y no podría transmitir todas las cosas que estaban en el centro de quién era yo. Y la cultura negra, y la historia negra, y la perspectiva negra, y todas las cosas, y me asusté. Yo no podía lidiar con eso. Pero entonces el Espíritu Santo comenzó a obrar en mi corazón y esa carga se fue a Cristo. Yo soy un seguidor de Cristo, soy cristiano, y ahora solo me preocupa pasar esto a mis hijos y educarlos para que amen al Señor, y lo honren, y lo glorifiquen y todo. Y si hacen esto, nada más importa. Eso es bueno. Y una última cosa que diría es que tengan en cuenta el costo porque van a haber dificultades en esta relación que es posible que en otras no los tengan. ¿Estás de acuerdo con que tal vez no te inviten a la cena de acción de gracias o que sus padres no asistan al primer cumpleaños de tu niño? Estas son cosas que podrías tener que lidiar con el resto de tu vida. La gente podría decir cosas o mirarlos y habrán problemas de comunicación debido a las diferencias culturales incluso entre ustedes. Tengan en cuenta el costo y asegúrense de que ambos estén listos para tomar esto. Eso es bueno. Y solo agregaría una cosa a eso. Si eres padre, escucha, si tu primer pensamiento es de qué color es la piel de la persona en que podría interesarle a mi hijo o hija, estás en lo incorrecto. Deberías estar orando todos los días para que no solo tu hijo ame a Jesús y tu hijo siga a Jesús todos los días de su vida, sino para que también el cónyuge e incluso la familia del cónyuge de tu hijo. Ora para que amen al Señor, que sigan al Señor, que honren al Señor. Esa es la cosa más importante. Y si estás concentrado en cualquier otra cosa, estás en lo incorrecto. Hablemos de género y de roles de género. Muchas preguntas sobre el género y los roles de género, transgénero. Patrick, habla un poco sobre este tema de
Identidad, ¿qué dice la Biblia sobre el género, roles de género, identidad de género? Adelante. Este es un tema en el que es muy importante sentar bases antes de comenzar a profundizar en las preguntas específicamente y cómo se aplica a la sexualidad y al género. Es más difícil porque se ha trasladado más allá de un problema de estilo de vida y es un problema de identidad erróneo. Y esto se debe a siglos de desarrollo filosófico. Desde Jean-Jacques Rousseau, desde el siglo XVIII hasta Sigmund Freud, hasta Nietzsche, y todos estos hombres tienen ideas y han impregnado nuestra cultura hasta el punto en que creemos cosas que ni siquiera sabemos por qué. Y es por estos desarrollos filosóficos y antibíblicos que nos llevan a pensar de esta manera, y un ejemplo de eso es la idea del yo. La cultura nos dice que para encontrar mi verdadera identidad necesito mirar hacia adentro, y como me siento de mí mismo, ese es mi verdadero yo, mi verdadera identidad. Y si quiero sentirme satisfecho, necesito vivir auténtico con mi verdadero yo. Es decir, tengo que expresar externamente todo lo que siento en mi interior. Y cualquier sistema o sociedad o individuo que impide mi capacidad para hacer eso, me oprime, me daña, me violenta. Eso es lo que dice la cultura. Pero un punto de vista bíblico nos dice que encontramos nuestra verdadera identidad no mirando hacia adentro, sino hacia arriba. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y tal como dice la cultura, que para sentirme completo necesito satisfacer todos mis deseos, Jesús dice en Mateo 10:38 y 39 y Mateo 16:24 y 25, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. De hecho, Dios dice a través del apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 1 al 3, que antes de que Él nos diera vida en Cristo, estábamos muertos en nuestros pecados. Y en el versículo 3, una de las cosas que dice Pablo apunta a nuestra muerte espiritual, es que cumplimos todos los deseos de la carne, que es el cuerpo y la mente. Así que lo mismo que nos dice la cultura que nos hará libres, es por lo que Jesús murió para liberarnos de eso. Pero la vida cristiana no se trata solo de negación, aunque eso es parte de ella. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero justo después de que Jesús dice eso, en Mateo 10:39 y Mateo 16:25 dice, pero cualquiera que desee salvar su vida, la perderá, pero el que pierda la vida, por mí la encontrará. Jesús nos está dando la hermosa paradoja que está en el Evangelio, y es cuando me niego a mí mismo, estoy plenamente realizado. Cuando muero a mí mismo, encuentro la vida en Cristo, porque si soy nacido de nuevo, tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. Ezequiel 36:26, tengo una nueva mente, que es la mente de Cristo. 1 Corintios 2, versículo 16, tengo una nueva naturaleza. 2 Corintios 5:17. Y tenemos nuevos deseos que son más fuertes que cualquier cosa que se encuentre cuando miro hacia adentro. Y esos deseos son ver a Dios glorificado y magnificado en mi vida, ver personas salvadas por el Evangelio de Jesucristo y transformadas por su gracia. Someter cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción y cada palabra en total obediencia a la autoridad y señorío de Jesucristo según la palabra de Dios. Y soy libre de buscarlos con todo lo que soy, y cuando lo hago es cuando encuentro verdadera realización, la verdadera satisfacción y verdadero sentido de mí mismo. Espero que estén tomando notas, es todo lo que tengo que decir. Rebobinar, rebobinar, rebobinar. Roles de género. Mucho rechazo, incluso en la iglesia, muchos malentendidos. Cubrimos ese tema un poco la semana pasada. En matrimonios versus esposas, sométanse a sus maridos, maridos amen a sus esposas. La parte de la sumisión que no entendemos, podemos sacar eso de contexto, pero entiendo que hay roles diferentes dentro del matrimonio, pero los hombres y las mujeres son ambos iguales. Y parte de nuestro malentendido, creo que estamos siguiendo la definición incorrecta de esta palabra igualdad. Igualdad no significa lo mismo, igualdad significa igual. Y así dentro del matrimonio hombres y mujeres son iguales, pero el hombre juega un papel diferente al de la mujer, que es incluso representado dentro de la Trinidad. Si piensas bien en la Trinidad, tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 3 en 1, iguales. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, igualmente valorados, igualmente importantes, igualmente poderosos. Son uno, y sin embargo vemos su misión incluso dentro de la misma Trinidad. Vemos a Jesús guiado voluntariamente por el Espíritu Santo. Vemos a Jesús sometiéndose voluntariamente al Padre, no sea mi voluntad sino la tuya. Así que creo que en lo que respecta a los roles de género, debemos entender que hombres y mujeres son diferentes, pero somos iguales. Somos diferentes, pero tenemos el mismo valor dado por Dios. Y también diría esto en lo que respecta al género, que en Génesis capítulo 1 y 2 dice que Dios los creó hombre y mujer.
Y debemos entender que no hay nada en las escrituras o incluso en la ciencia, si somos realmente honestos acerca de la ciencia, que confirme cualquier otra cosa que no sea en el principio Dios los creó varón y hembra. Así que quiero leerles este breve pasaje de un libro que leí hace unas semanas en preparación para esta conversación. Escrito por una autora con una perspectiva única. Dijo esto: la naturaleza humana está conectada y todo en nuestro cuerpo habla de esta verdad. Entonces tenemos la palabra de Dios que nos señala las realidades, pero también tenemos esta vida, nuestros cuerpos, la creación del mundo. Y también nos señala al Padre si somos honestos acerca de lo que estamos mirando. Dice: en nuestras caderas, en nuestros brazos que están doblados por el codo en lugar de ser rectos como lo de los hombres, para acunar mejor a un niño, en nuestros pechos que ofrecen nutrición. Podemos rechazar esta realidad, podemos desear que no fuera así, pero no podemos escapar. Incluso esa mujer que se somete a cirugía para hacerse la transición a hombre, en el fondo sigue siendo una mujer. Porque dentro de 100 años a partir de ahora, sus huesos contarán la historia real y no quedará ninguna señal de que ella era un él, porque sus caderas y sus brazos siguen siendo los de una mujer, y sus proporciones seguirán siendo femeninas. Así que por más que intentemos o podamos cambiar su sexo, realmente no podemos tener éxito. El orden natural simplemente no puede cambiar. Creo que muchos de los problemas que enfrentamos dentro de nuestra cultura en este momento realmente están apuntando a esta ideología. Y confirmando Jeremías capítulo 17 versículo 9, dice esto: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? Y también quiero llevarnos de vuelta mientras terminamos hoy Romanos capítulo 1 versículo 21 al 25, este versículo del tema de nuestra serie. No es tan complicado. Dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón, aunque afirman ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Conocieron la justa verdad de Dios, no solo continuaron haciendo estas cosas, y hay una larga lista de pecados. Esta lista en este pasaje puedes leerla tú mismo, y probablemente todos nos vemos en alguna parte de esta lista. Él dice: sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Esas últimas palabras no solo hacen esto, sino que aprueban de los que la practican. Creo que le habla a la iglesia de dos maneras. Volviendo a la pregunta que alguien hizo: ¿cómo amamos a las personas transexuales? Nos preguntaron cómo se ama a los homosexuales, cómo amas a cualquier persona. Yo diría esto, que si tienes que ponerle un descriptor antes de la palabra gente, si quieres saber cómo amar a cualquier persona de la que estás hablando, ya estás perdiendo el punto, ¿verdad? Amamos a las personas porque son personas. No importa si eres gay, heterosexual, rico, pobre, negro, blanco, joven, viejo, tienes algo que ofrecer o no tienes nada que ofrecer, ¿amén? Amamos a la gente porque Dios ama a la gente. Pero así es como podemos confundirnos. Dos maneras que creo que la iglesia a veces se puede confundir. Y realmente creo que fallamos en la primera. Y la primera forma que fallamos es cuando solo señalamos las faltas de los demás, pero nos negamos a reconocer nuestras propias faltas y nuestros propios problemas. Creo que ahí fallamos en grande. La iglesia a veces ha sido la organización más mezquina del planeta. No todo el tiempo, pero a veces hemos sido los más mezquinos, los más críticos. Podemos ser muy duros con nuestras palabras. Creo que a veces incluso en nuestro intento de amar a la gente, creemos que nuestro trabajo es arreglar a la gente. Porque te amo, te voy a ayudar, pero escuche, no es nuestro trabajo arreglar a nadie. No puedo cambiar la opinión de nadie, no puedo cambiar tu corazón. Solo Dios puede y tengo que dejarle ese trabajo a Él. Pero lo que puedo hacer es amarte sin importar lo que pase, ¿amén? Podemos perder el punto cuando señalamos las fallas de los demás, ignoramos las nuestras y tratamos de arreglar a los demás. Pero así también es como creo que podemos fallar cuando aprobamos demasiado a los demás. Porque la realidad es que puedo amarte y puedo aceptarte sin aprobar todo en tu vida. Ahora la cultura te dirá de otra manera, pero te digo, esta es la verdad porque es la forma en que Dios te ama a ti y a mí, ¿verdad? Dios me ama, pero no aprueba todo de mi vida. Le doy razón suficiente todos los días para decir: creo que no voy a aprobar, sé que no voy a aprobar ese pensamiento, esas palabras, esa acción. Y sin embargo, ¿qué hace? Él me ama constantemente. Entonces nunca es amar el señalar las faltas de las otras personas y negar las tuyas. Nunca es amor ocultarle la verdad a alguien, porque eso es ser deshonesto, eso no es amar. Incluso diría que no es prudente seguir el juego de la disfunción del mundo.
Porque esto es lo que nos dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo. Entonces no está ayudando a nadie que la iglesia o para los cristianos fingir ser tan ciego como todo el mundo. Déjame hacerte una última pregunta, Todd. ¿Cómo amo a alguien que está activamente involucrado en pecado o que vive una vida que simplemente yo no puedo aprobar? Primera de Romanos capítulo 5 nos dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, así que yo me involucro activamente en el pecado todos los días y el Señor me ama de todos modos. Me ha amado para que yo lo ame a Él. Y por eso hacemos lo mismo. Si alguien está atrapado en su pecado, vamos a envolver nuestros brazos y acompañarlo hacia Jesús. Lo amaremos incondicionalmente, tal como Él nos ama. Los amamos para que amen a Jesús. Eso es bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo soy el que está en pecado? ¿O qué pasa si yo soy el que se pregunta, ¿puedo ser amado por Dios? Hemos hablado de la salvación, hemos hablado de santificación, hemos hablado de perdón y redención y reconciliación. ¿Y si soy yo quien necesita reconciliarse con el Padre? ¿Y si soy yo el que quiere estar y anhela ser perdonado de mis pecados, simplemente no sé si he sido perdonado o si Él me perdonará? ¿Cuál sería tu respuesta a eso? Si ahí es donde te encuentras hoy, permítanme contarles acerca de un par de versículos diferentes. Primero, Jesús se hizo carne y vivió la gracia y la verdad. La Biblia dice que Él estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, vivimos para nosotros mismos de esa manera y vivimos para otros así, llenos de gracia y llenos de verdad. Y luego, Romanos capítulo 8, versículo 1. Si estás luchando por perdonarte a ti mismo, este va a ser tu nuevo versículo favorito. Por lo tanto, ahora no hay condena para aquellos que están en Cristo Jesús. Cuando te liberó, eres libre y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo cual significa que como creyente, si no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, entonces debemos ser los últimos en la tierra en condenarse unos a otros, porque todos estamos en una parte diferente del viaje. Todos estamos tomando medidas para seguir a Jesús y honrarlo. Podemos estar en un lugar diferente, a un paso diferente, pero deberíamos ser las últimas personas en señalar y condenar a otro. Amén. Amén. Isaías 55 nos dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y nuestros caminos no son sus caminos son más altos que los nuestros. Y entonces nos está invitando a un intercambio para tomar nuestros pensamientos y reemplazar nuestro pensamiento incorrecto por su pensamiento correcto que encontramos aquí. Por eso a menudo nos sentimos mal con nosotros mismos y con los demás. A menudo pensamos mal y necesitamos un intercambio, sus pensamientos con los nuestros. Y luego finalmente, probablemente mi favorito y seguramente el de Chad, Romanos capítulo 10. Sí, Romanos capítulo 10 versículo 13, creo que comparto esto casi todas las semanas. Dice esto, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, donde quiero terminar con esto hoy es que quiero crear un momento de espacio para que invoques el nombre de Jesús. Y les pediría a todos, donde sea que estén ahora, solo cierra tus ojos, inclina tu cabeza por un momento. Y sé que hemos cubierto muchos temas y sé que pueden estar sentados aquí. Algunos de ustedes, incluso muchos de ustedes, quieren rechazar una o dos cosas. Tal vez estás luchando con alguna de estas palabras o estos pensamientos o estos versículos. Y eso está bien. Escucha, no tenemos miedo de la gente que va a luchar con la Escritura. Eso es lo que hacemos. Dios habla y vamos a luchar con su palabra a veces. Dios habla algo a mi corazón y a veces quiero retroceder un poco. Está bien, si es ahí donde estás, pero también te pediría que en esto no retrocedas. No rechaces el hecho de que Dios te ama y tiene un plan y un propósito para ti. No rechaces el hecho de que cualquiera puede salvarse en cualquier momento. En el momento en que invocas el nombre de Jesús, te escucha, te ama, te perdona, te salva. No importa quién eres o dónde has estado, o qué has hecho, o qué etiqueta has usado, o qué etiqueta te han puesto, o el daño que puedes haber causado a otros, te digo, Dios te ama. No se va a dar por vencido contigo, no se rinde con la gente, no se rendirá contigo. Y Él quiere más que nada que lo conozcas y que seas libre y seas perdonado. Y ahora mismo, si nunca has hecho esta oración, si nunca has puesto tu fe en Jesús, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia dice que no hay otro nombre dado
a la humanidad porque podamos ser salvos. Es solo el nombre de Jesús el que salva, y si quieres ser perdonado de tus pecados, si quieres ser salvo y saber que el cielo es tu hogar, entonces solo haz esta oración conmigo. Di: Jesús, aquí estoy. Te necesito y confío en ti como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname de mi pecado. Límpiame de la maldad en mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame por tu Espíritu diariamente mientras elijo seguirte y confiar en ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Y todos dicen: amén. Me pregunto si podríamos tener 2 minutos más, 3 minutos más, solo para algunas preguntas rápidas. ¿Puedo tirar solo algunas rápidas? Muy rápido. ¿Estás de acuerdo con eso? Solo algunas más, bien rápido. Sé que nos hemos extendido hoy, pero está bien, ¿verdad? Cuando estás casado, ¿puedes tener un mejor amigo del sexo opuesto? No. Katie, ¿quién debería tomar esta decisión? Porque sé que estábamos hablando de esto. Si te encuentras con un mejor amigo del sexo opuesto, toma la decisión de poner algo de distancia allí. No dejes que tu cónyuge sea el que diga: oye, de verdad no me gusta que andes con ella todo el tiempo. Eso no es justo para ella. Eso no es justo para él. Toma la decisión. Encamina al matrimonio. El matrimonio cambia mucho en tu vida. Esa es una de las cosas que tendrá que cambiar. Aquí va otra. Estoy comprometido con un hombre en la cárcel. ¿Es un pecado el sexo por teléfono? ¿Doctor? Mateo capítulo 5, Jesús está hablando de cometer adulterio y él dice: si mires a una mujer y la codicias, ya has cometido adulterio. Pero técnicamente no puedes verla por teléfono. Si es un teléfono de prisión, ¿qué dirías? Sigue siendo lujuria. Es algo del corazón, es algo de la mente. Ese es el problema con la pornografía, ¿verdad? Lo que estamos viendo y lo que vemos o lo que estamos viviendo hace que nuestro corazón tropiece o se pierda detrás de alguien con quien no estamos casados. Eso es pecaminoso. El plan de Dios no está en el pecado, sino está en la pureza. ¿Está bien discutir? Eso espero. Yo también. Creo que debemos hacerle esta pregunta a Patrick solo porque sé que está recién casado y hay una diferencia de edad. ¿Importa la edad, Patrick? ¿En el matrimonio? ¿Cuántos años, Patrick? ¿Cuántos años? 8 años de diferencia. Soy mayor de lo que parezco, así que cálmense. Me hice esta pregunta y hay 2 cosas importantes en conclusión. Una es la madurez. Si hay una gran brecha de madurez, habrán muchos problemas. Y la segunda es etapa en la vida. Hay una diferencia entre una brecha de 18 y 26 y 28 y 36. Vamos. Hay una gran diferencia, ¿está bien? Entonces madurez y etapas de vida. Después de eso, yo diría adelante. ¿Es saludable que mi cónyuge y yo vayamos a iglesias separadas? Buena pregunta. Yo diría que ciertamente no en un largo plazo. Si hay alguna razón a corto plazo como estás buscando iglesia o algo así, pero no a largo plazo. El diseño de Dios y el plan de Dios para nosotros es que nuestro cónyuge sea nuestro mejor amigo y para que estemos juntos y unidos en adoración. Yo agregaría eso, solo porque vemos cada semana personas escribiendo peticiones de oración y muchas veces esas oraciones son: únete a mí y ora para que mi esposo venga a la iglesia. Únete a mí en oración para que mi esposo conozca al Señor o mi esposa conozca al Señor. Entonces, si se encuentra en una situación en la que tú y tu esposo conocen al Señor y él tiene sus raíces en una iglesia y tu familia está arraigada allí, no dejes que una ofensa te saque de la iglesia en la que está plantada tu familia. No dejes que el no formar parte del equipo de adoración o que no te escojan por esto o aquello o aquella persona no me miró bien o nunca me envían correos electrónicos. No permitas que una ofensa saque a tu esposo del lugar, en el lugar que él está adorando, o tu esposa. Porque hay cientos de personas que hoy están esperando la misma respuesta. Es la oración de cientos de personas. Quisiera que mi esposo conociera al Señor. Haría cualquier cosa para que él entre por las puertas de una iglesia.
No desarraigues a tu familia por una ofensa. Lleva eso al Señor. Deja que Él procese eso contigo, pero mantente arraigado. Quédate plantado. Adora junto a tu familia. Es importante. Sí, y yo solo agregaría que las estadísticas muestran que si la madre, la esposa en una familia es quien asiste regularmente a la iglesia, el porcentaje de que sus hijos en la edad adulta continuarán siendo parte de una iglesia es muy bajo. Y eso no es para descreditar la fe de la madre. Yo soy un producto de una madre que ora y un padre que oran. Pero cuando el marido es el que asiste habitualmente a la iglesia, si está involucrado y comprometido, la probabilidad de que sus hijos lleguen a comprometerse con la iglesia a una edad adulta es exponencialmente mayor, así que papá, juegas un papel muy importante en el desarrollo espiritual y la vida de tus niños y la vida de tu familia. Eres importante, ambos son importantes, pero hay algo de la fe de un padre que atrae tanto a un niño. ¿Alguna vez volveremos a hacer una pregunta y respuesta? Tendremos que esperar y ver. ¿Disfrutaron hoy? ¿Alguien?